Una tierra donde la tradición se une a la modernidad. Un país cuyas gentes están arraigadas a su patrimonio sin perder de vista el futuro. En Qatar hay de todo: los yacimientos arqueológicos y petrolíferos, un paraíso desértico de extravagantes rascacielos modernistas, museos de categoría mundial, centros comerciales y una rica composición cultural confieren a la región un atractivo único. Qatar permite a los visitantes reconectar con la naturaleza, la majestuosidad de su mar interior, aventuras en el desierto y escenarios deportivos internacionales. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Qatar. Número 1. Qatar está situado en el sureste de la península de Arabia. El territorio de Qatar ocupa casi en su totalidad la pequeña península de Qatar, la cual se interna alrededor de 160 kilómetros al norte desde la península arábiga en el Golfo Pérsico, poseyendo 563 kilómetros de costa en el mismo. Qatar posee una sola frontera terrestre y es con Arabia Saudita, y el estrecho de Bahrein le separa del estado insular de Bahrein. El territorio de Qatar está organizado en 8 municipios diferentes. Su capital es la ciudad de Doha, ubicada en las costas orientales del país. Qatar es un emirato. Su jefe de estado es un emir. Desde el 2013 es Tamim Ben Hamad Al Thani, perteneciente a la familia Al Thani, quienes han gobernado el país desde 1850. Como dato curioso, la Constitución de Qatar no permite la creación de partidos políticos en el país. Número 2. Con una superficie de 11.610 kilómetros cuadrados, Qatar es uno de los países más pequeños de Asia. Con una superficie desértica, sin cuerpos de agua permanentes y casi completamente llana y rocosa, y con su punto más elevado a tan solo 103 metros sobre el nivel del mar. Qatar es uno de los países más planos del mundo y es el país con menos árboles en el mundo, sin contar a los 3 pequeños San Marino, Mónaco y Ciudad del Vaticano. El desierto de Qatar es espectacular por sus onduladas dunas. Las temperaturas en verano, mayo a agosto, fácilmente ascienden a más de 50 grados centígrados y en las noches refrescan a alrededor de 28 grados centígrados. Pero en invierno, de diciembre a febrero, las temperaturas máximas pueden ascender a 25 grados centígrados y en las noches descender hasta los 8 grados centígrados. Uno de los accidentes geográficos más destacados del país, ubicado al sureste del mismo, es Khor al-Adaid, o el mar interior, uno de los pocos lugares del mundo en donde el mar se adentra en el desierto, en este caso el Golfo Pérsico, creando una especie de mar interior sin olas y creando uno de los paisajes más apreciados por los cataríes y que ha sido reconocido como una reserva de la biosfera por la UNESCO. Número 3. ¿Cómo se originó Qatar? El territorio de Qatar fue durante siglos una parada de comerciantes de perlas, pigmentos, telas y otros artículos en las rutas del Golfo Pérsico hacia el mundo, al igual que otros. Durante siglos se encontró bajo el dominio de grandes imperios y clanes que controlaron la zona, hasta la llegada del Islam a la península y el sucesivo control del Califato Árabe y del Imperio Otomano de la misma. Bajo el Imperio Otomano, Qatar estaba sometido al sultanato de la familia al-Khalifa de Bahrein hasta 1868, cuando con la ayuda de los británicos fue instaurada la dinastía actual de la familia Al-Thani. Tras la Primera Guerra Mundial Otomano, la región se convirtió en un protectorado británico, respetando la monarquía absoluta de los Al-Thani. En 1968, Qatar lograría su independencia del Imperio Británico y se uniría a la Federación de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, en 1971, de forma pacífica proclamaría su salida de esta federación y su independencia definitiva. La bandera de Qatar está dividida en una sección blanca que finaliza en 9 picos. El color blanco simboliza la paz y los 9 dientes antes mencionados, la anterior unión de Qatar con el resto de Emiratos. El color granate
simboliza la sangre derramada por los héroes en la formación del país, sobre todo en el siglo XIX. Número 4. La capital de Qatar, en la ciudad de Doha, ubicada en las costas orientales de la península, con una población de alrededor de 2 millones de habitantes, Doha concentra cerca del 90% de la población del país. Esta ciudad fue fundada en 1825 como un pequeño pueblo pesquero. De hecho, su nombre en árabe, Al-Doha, significa el gran árbol, haciendo alusión posiblemente a un gran árbol que sirvió de refugio o de referencia a los primeros pescadores que habitaron la zona. Cuando los japoneses introdujeron el cultivo de perlas en la región, la zona experimentó una época de gran pobreza, pero el descubrimiento del petróleo y la independencia del país en 1971 causaron que la ciudad se convirtiera en un país de gran pobreza. La ciudad sufriera una transformación increíble, criticada por algunos debido a sus excesos, pero admirada y declarada un símbolo del progreso por otros. Quizá uno de sus lugares más emblemáticos es el Paseo Marítimo del Corniche. El paseo se extiende a lo largo de 7 kilómetros a la orilla de la bahía de Doha y ofrece, además de las mejores vistas del skyline de la ciudad, diferentes atracciones como museos, cafés y parques. Número 5. Si nos preguntamos cómo es la vida en Qatar, podríamos comenzar hablando que Qatar es considerado como uno de los países más seguros del mundo. En diferentes años ha sido declarado como tal por organizaciones especialistas en el tema. El índice de criminalidad en Doha es muy bajo y los robos comunes, como robos de carteras o bolsas, son muy escasos. Aunque el país es un lugar con escasas posibilidades de desastres naturales, el clima extremo en los veranos, que fácilmente sobrepasa los 50 grados centígrados, hacen que la exposición directa al sol al mediodía sea un riesgo contra la salud. Qatar cuenta con algunas leyes estrictas que deben ser respetadas por sus habitantes y visitantes. Por ejemplo, no es permitido el consumo de bebidas alcohólicas en público, al igual que el uso de narcóticos. Desobedecer a estas leyes puede causar castigos severos. En cuanto al código de vestimenta, Qatar es un país conservador. Mientras los locales visten tobes y abayas, los extranjeros y turistas son libres de utilizar su ropa, mientras sea modesta y respetuosa a los códigos locales. Por ejemplo, el traje de baño es permitido únicamente en la playa y en lugares privados. Si llevas pantalones cortos o faldas cortas, es probable que, si visitas lugares como museos o aún un mercado, te pidan que te cubras. Número 6. Hemos mencionado que la economía de Qatar antes de su era petrolera dependía en gran medida de la pesca y comercialización de las perlas por todo el Oriente Medio. Los cataríes han sido pescadores y navegantes ancestrales. Hasta el día de hoy, los dobes, como son conocidos sus barcos pesqueros, abundan en la bahía de Doha, pero esta cultura tiene un antecedente milenario, la cultura de los cananeos. ¿Has escuchado hablar de los cananeos en la Biblia? Pues bien, los primeros pobladores de esta región fueron los cananeos. De acuerdo con los registros, en el siglo V antes de nuestra era, del historiador griego Heródoto, los cananeos eran expertos comerciantes y navegantes, y establecieron importantes puntos comerciales en esta región. Ya el geógrafo griego Ptolomeo registraba a Catra, hoy la ciudad de Subara, según se cree, como uno de los puntos comerciales más importantes en la región. También, tal como lo hicieron los fenicios, de similar origen cananeo, los primeros cataríes comercializaban telas de colores púrpura, producidas a base de un pigmento natural producido por los moluscos. Hoy puedes visitar el lugar en el que te encuentras, la Isla Púrpura o Al-Khor, a 1 hora en carro al norte de Doha, considerada una visita obligatoria si estás en el país. Número 7. Arquitectura de Qatar. Qatar alberga una mezcla ecléctica de arquitectura con diseños de edificios que van de lo tradicional a lo moderno. En la actualidad, el paisaje arquitectónico de Qatar cambia constantemente, ya que arquitectos de fama mundial diseñan nuevos hitos,
desde bibliotecas futuristas hasta los edificios de la ciudad, hasta magníficos museos. Sin embargo, no fue hasta la década de 1970 cuando la ciudad se modernizó. Hace poco menos de 40 años, existían pocos edificios en la capital. Ahora, Doha está repleta de proezas arquitectónicas, que van desde rascacielos futuristas hasta estructuras increíbles diseñadas por arquitectos de renombre mundial. Los edificios de Qatar se inspiran en motivos tradicionales y desde los rascacielos, las instituciones culturales, religiosas y educativas, hasta los edificios de la ciudad, se han convertido en edificios modernos. Hasta los recintos deportivos, cada estructura cuenta una historia diferente, como el Museo Nacional de Qatar, diseñado por el arquitecto Jan Nouvel, ganador del premio Pritzker, que se inspira y recrea las formaciones cristalinas naturales conocidas como la Rosa del Desierto. O también la Biblioteca Nacional de Qatar, diseñada por Rem Koolhaas, cuyo exterior, en forma de diamante, oculta su amplio interior, que da prioridad a la luz y a la visibilidad. Número 8. Eventos deportivos en Qatar. En Qatar, una península rodeada por el mar Arábigo, con aguas y vientos ideales y bendecida con un clima soleado todo el año, hacen de Qatar un paraíso para vivir aventuras por tierra, mar y aire, con todo tipo de actividades, desde practicar el sandboarding por las dunas del desierto, hasta actividades acuáticas y aéreas. En los últimos años, las arenosas costas de Qatar se han llenado de coloridas cometas o papalotes que bailan al compás del viento, como el cámaras. El parasailing, una experiencia emocionante de elevarse a una altura de hasta 100 metros en un paracaídas atado a una lancha. Además, Doha es un oasis en el corazón del desierto, con sus verdes campos de golf, y es sede de impresionantes carreras de caballos, una parte de la cultura árabe, así como el Gran Premio de Qatar, un evento automovilístico de Fórmula 1, y el Gran Premio de Motociclismo, que representa la carrera de debut de cada temporada del Campeonato de Qatar. Asimismo, Qatar fue el primer país árabe en organizar la Copa del Mundo de la FIFA 2022, siendo el país más pequeño que la acogió, y el único que lo celebró en invierno debido a las altas temperaturas de hasta 50 grados centígrados en verano. Número 9. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo del 2022 fue histórica por varias razones. Qatar invirtió $200 mil millones para este evento en proyectos de infraestructura que incluyeron la construcción de estadios, carreteras y hoteles, además de otros. Esto hizo que el evento sea uno de los mundiales más caros de la historia del fútbol. Uno de los puntos más importantes que se tuvo en cuenta sobre el país anfitrión de la FIFA 2022 es el hecho de que Qatar solo seleccionó 8 estadios para albergar la Copa del Mundo, el número más bajo de sedes de los últimos años. Estos estadios son totalmente modernos, pues por primera vez los estadios serían totalmente climatizados, lo que proporcionó a los aficionados una experiencia visual confortable e hizo que las condiciones sean lo suficientemente buenas para que los jugadores puedan rendir sobre el terreno de juego. Además, fue la primera Copa del Mundo neutra en cuanto a emisiones de carbono, ya que se construyó una planta de energía solar de 800 megawatts que alimentó el torneo. Este es el primer estadio de Qatar en la historia de Qatar, con un diseño de sus estadios que refleja en la cultura e historia de la nación, como el estadio Al-Hanouf, que refleja las velas de los dubs de madera que salpican las aguas de Qatar. Además, se inspira en las perlas, tradicionalmente responsables de gran parte de la economía del país. Número 10. Lusail, la primera ciudad planificada de Qatar, una ciudad que combina la modernidad con la riqueza de las tradiciones cataríes y la arquitectura islámica. Cada distrito ofrece una serie de destinos residenciales, comerciales, oficinas, instalaciones médicas y deportivas. Con una población de 200.000 habitantes, Lusail City
puede presumir de ser la ciudad inteligente más avanzada tecnológicamente de la región, con una red de fibra tecnológica de alta velocidad, permitiendo a sus residentes disfrutar de una excelente calidad de vida en un entorno sostenible. Sin embargo, Lusail es mucho más que tecnología. La ciudad ofrece una impresionante arquitectura. La ciudad de Qatar representa el Qatar progresista del futuro. Allí encontramos el hito arquitectónico nacional, las Torres Qatar, un par de torres arqueadas que se elevan 36 pisos en una estructura en forma de media luna que refleja la identidad del país. Por último, la joya de la corona de la ciudad, el estadio de Lusail, albergó la final de la Copa del Mundo. Esta maravilla de 80.000 asientos que incorpora sofisticadas tecnologías fue creada por los mundialmente conocidos arquitectos. El diseño, verdaderamente icónico, se inspiró en la tradicional linterna fanar y está adornado con cuencos y recipientes árabes que reflejan el patrimonio y la cultura de Qatar. Número 11. La economía de Qatar. Qatar es uno de los países más ricos del mundo, controlando alrededor del 13% de las reservas mundiales de petróleo y es tercero del mundo en reservas de gas. Por eso, no es de extrañar que gran parte de esta región sea de petróleo. Esta riqueza provenga del petróleo y el gas natural, que representan el 97% de sus exportaciones y más del 60% del PIB nacional. Su escasa población combinada con la cantidad de producción de petróleo garantiza a Qatar un nivel de vida muy elevado y con precios de la gasolina muy baratos. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para el 2020, el PIB per cápita de Qatar asciende a $128.640, lo que lo sitúa muy por debajo del PIB nacional. El PIB nacional está más adelante de los $107.641 de Luxemburgo e incluso del territorio chino de Macao. Este desarrollo propició que Qatar se convirtiera en la sede de medios de comunicaciones de la región. Como ejemplo, Qatar es la sede de Al Jazeera, una entidad mediática que tiene un periodismo de vanguardia, así como también de beIN Sports, una red mundial con varios canales deportivos con sede en Doha. Número 12. El transporte en Qatar. Existe una gran variedad de opciones por descubrir en Qatar, ya sea por carretera, aire o por mar, desde el autobús hasta las excursiones en Doha. La red de autobuses y taxis Karwa ofrece una fórmula cómoda y flexible de viajar. En cuanto a reservar un taxi o un auto, es muy sencillo a través de las aplicaciones Uber o Careem, un servicio más popular de tipo local. Además, Qatar posee un vanguardista sistema de metro, para muchos la mejor red ferroviaria automatizada de su clase, ampliamente operativo y conecta varios puntos de interés en toda la ciudad. Con algunos de los trenes sin conductor más rápidos del mundo, el sistema de tránsito rápido del metro de Doha cuenta con 3 líneas, con 37 estaciones a lo largo de 76 kilómetros, conectando las principales atracciones culturales de la ciudad con el Aeropuerto Internacional de Hamad, clasificado en el 2022 como el mejor aeropuerto del Medio Oriente y del mundo. Y, por si fuera poco, Qatar posee la mejor aerolínea del mundo, su aerolínea nacional, Qatar Airways, siendo la única aerolínea que lleva pasajeros a países de todos los continentes. El Aeropuerto Internacional de Hamad colaboró con Qatar Airways para establecer un nuevo récord de 1.300 vuelos al país en un solo día, más de 1.5 millones de visitantes durante el Mundial de Fútbol pasado. Número 13. La cultura de Qatar. Definitivamente el patrimonio y la cultura de Qatar están unidos. Están fuertemente influenciados por las tradiciones beduinas. La cerámica es una industria tradicional en Qatar, necesaria para la conservación de alimentos, el almacenamiento de agua y la cocina, y tenía muchos usos domésticos diferentes. Además, la producción de joyas es una de las artesanías más antiguas de Qatar, creando diversos artículos de joyería
como anillos, pendientes, pulseras y collares. También se sigue practicando el tradicional helado y tejido a mano, alzado, que está estrechamente asociado a la disponibilidad de materias primas como la lana de oveja, el pelo de camello y de cabra y el algodón. Una de las técnicas más fascinantes es el annacta, en el que las prendas femeninas y los pañuelos de la cabeza se bordan con hilos de oro y plata. Finalmente, la henna, un tinte natural de color marrón rojizo, derivado del polvo de las hojas, ha sido utilizada por las mujeres cataríes con fines cosméticos durante cientos de años. Todavía hoy se utiliza ampliamente para la conservación de alimentos, para decorar la piel con intrincados dibujos y diseños, especialmente en ocasiones como bodas. Número 14. Ya hemos mencionado que la mayoría de los habitantes en Qatar viven en su ciudad capital, la ciudad de Doha, concentrándose allí alrededor del 90% de la población. Pero existen otros datos interesantes relacionados con la población del país, como que solo alrededor del 15 al 20% de la misma es de origen catarí. El resto está conformado por extranjeros, quienes trabajan en la industria del petróleo y provienen de países como la India, Irán o el norte de África. Dicho sea de paso, el origen étnico de los actuales cataríes es procedente de tribus de la península arábiga. Otro dato curioso es que en Qatar hay más hombres que mujeres, siendo la proporción de una mujer por cada 3 hombres. Legalmente, un hombre catarí, si pertenece a la fe musulmana, puede tener de 1 a 4 esposas. Número 15. Hemos ya mencionado la relación histórica de Qatar con las perlas. Esto sirvió de inspiración para los desarrolladores de uno de los proyectos urbanísticos y habitacionales más importantes del Medio Oriente. El desarrollo de la Isla de la Perla, una isla artificial construida sobre 4 millones de metros cuadrados de tierra reclamada al mar, que se extiende hacia el Golfo Pérsico desde el prestigioso distrito de West Bay, en Doha. El desarrollo de la Isla de la Perla fue dividido en 10 diferentes distritos, cada uno con un diseño ecléctico, es decir, inspirado en una ciudad europea con un toque de la arquitectura árabe. Un ejemplo es Connaught Quarter, inspirado en Venecia. Otra isla icónica de Doha es la conocida como la Isla Banana o Banana Island, una isla natural en forma de luna creciente cercana al aeropuerto de Hamad. También existen playas hermosas en el norte del país, como Al Mariona Beach o Fugairit Beach. Número 16. Si amas la arqueología, Qatar posee sitios de sumo interés y de relevancia histórica. La anteriormente mencionada Al-Zubara, ubicada al noroeste del país, fue un puerto importante del comercio de perlas en el Golfo Pérsico durante los siglos XVIII y XIX. Con la muralla de la ciudad conservada, es considerada como uno de los mejores ejemplos de su tipo en el mundo. También no tan lejano a Al-Zubara se encuentra Al-Shumel, otra villa de pescadores de perlas abandonada. Pero si lo tuyo son los museos, Qatar posee grandes museos de categoría internacional. Uno de ellos, el Museo de Arte Islámico, ubicado en una isla artificial en el lado sur de la corniche de Doha, y dedicado al arte islámico desde el siglo VIII hasta el siglo XIX, incluyendo en su colección desde manuscritos hasta textiles. Si amas la historia, un sitio genial para ti será el Museo Nacional de Qatar, que incluye una colección de objetos, manuscritos, joyas, fotografías y otros en casi 40.000 metros cuadrados de exhibición. Número 17. ¿Qué tan cara es la vida en Qatar? De acuerdo al índice de Numbeo, Qatar es el país número 30 más caro del mundo, con un índice de 60.56. Para tener una idea, Suiza, el segundo país más caro del mundo, tiene un índice de 110.34 en este mismo listado para el año 2022. En varios índices especialistas en el tema, el costo de vida en Qatar es similar a Reino Unido, Alemania o Uruguay en América Latina. Por supuesto, hay elementos que pueden variar. La renta es por lo general muy elevada,
De acuerdo con estos índices, es similar a Suiza, pero la comida es aproximadamente un 40% más barata que en la misma Suiza. Si quieres tener una referencia, el combo de un Big Mac te cuesta $6,86 americanos. Lo que sí podemos decir es que la gasolina es muy barata. Para el mes de octubre del 2022, el precio de un litro de gasolina especial es de 50 centavos de dólar por litro. Número 18. En cuanto a la religión de Qatar, el país se encuentra bajo la ley Sharia, conocida también como la ley islámica, y que está inspirada en el Corán. Esta ley es básicamente un código de conducta que rige todos los aspectos de la vida de los musulmanes. Algunos aspectos de dicha ley pueden parecer chocantes en el occidente, como algunas leyes estrictas en cuanto a sus códigos de vestimenta, por ejemplo. Sin embargo, al visitar Qatar, como cualquier otro país, se debe ser respetuoso con su ley para evitar así cualquier complicación con las autoridades. En Doha existen grandes mezquitas y el Centro Cultural Islámico para conocer más al respecto. Debido a esta misma influencia religiosa, los fines de semana son los días viernes y sábado, siendo el día viernes el día de oración especial para los musulmanes. Número 19. La educación en Qatar. Antes del siglo XX, la sociedad qatarí no hacía especial hincapié en la educación formal, algo que era habitual en la cultura beduina tradicional. En el siglo XVIII, Subara, la ciudad más importante de la península, se había convertido en un centro de educación islámica, pero fue hasta 1949 que el emir de Qatar fundó en Doha la primera escuela oficial del país, con un solo profesor y 50 alumnos. La escuela experimentó un rápido desarrollo en sus primeros años y en 1951 se calcula que albergaba a 240 alumnos y 6 profesores. El programa de estudios abarcaba una amplia gama de temas como educación religiosa, geografía, inglés, aritmética y gramática. Los libros de texto eran importados desde Egipto. En la actualidad, Qatar posee una educación de prestigio internacional. Una de las mayores iniciativas es la Ciudad de la Educación, un campus de 8 kilómetros cuadrados que alberga centros y sucursales de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, como Cornell Medical College, Carnegie Mellon University, Texas A&M University, Virginia University School of Arts, Georgetown University o la Escuela de Negocios de París. Esto permite a los estudiantes estudiar y graduarse con títulos de élite reconocidos internacionalmente en todo el mundo, sin tener que salir de Qatar. Número 20. La Villa Cultural de Qatar. Situado en el punto en el que Oriente Medio se encuentra con Asia, el compacto estado peninsular de Qatar ha sido durante mucho tiempo un crisol de culturas. Qatar ofrece una potente mezcla de tradición y modernismo. La Villa Cultural Qatar, deletreada a la manera antigua, es una autodenominada aldea cultural enclavada entre el reluciente distrito financiero de West Bay y de Pearl, y nació de la visión de posicionar al Estado de Qatar como un faro cultural del arte, brillando en Oriente Medio a través del teatro, la música, la literatura, los encuentros y las exposiciones, con una asombrosa variedad de lugares culturales como museos, galerías y arte público. Número 21. La comida en Qatar. En Qatar, el desayuno suele ser una comida ligera que incluye yogur, queso, frutas secas, aceitunas y café, mientras que el almuerzo o comida es la comida principal, con meses seguidos de platos principales como guisos de cordero o pollo. Uno de los platos más populares en cualquier hogar qatarí es el kabsa, que consiste básicamente en arroz cocinado con deliciosas especias y cualquier tipo de carne, pollo, cordero, camello o pescado. Su aspecto es similar al del biryani. Además, el tabulé es una ensalada elaborada principalmente con perejil picado, con tomates, menta, cebolla y aderezada con aceite de oliva, zumo de limón, sal y pimienta dulce. Y también el lukaimat o lokma, que significa pequeño bocado,
Es un postre muy popular en la región del Golfo. Es una mezcla de mantequilla, leche, harina, azúcar, azafrán y cardamomo. Con estos ingredientes se crean pequeñas bolas de masa que luego se fríen y se sumergen en jarabe de azúcar o miel para aumentar el factor dulce. Número 22. Los mercados en Qatar. Los souks o zocos siguen siendo una parte importante de la vida cotidiana en Qatar. Y con su ubicación central en Doha, el Souk Waqif es un lugar siempre popular para los lugareños y los visitantes. El souk se fundó hace al menos un siglo en las proximidades del lecho del río Seco y era un lugar de encuentro en el que los beduinos y los lugareños comerciaban con diversos productos. Sus laberínticas callejuelas albergan todo tipo de maravillas. Mercancías de Oriente Medio, desde dátiles, miel, especias y delicias de temporada, hasta perfumes, joyas, textiles, ropa, animales domésticos, artesanía y recuerdos. La música tradicional, el arte y los espectáculos culturales, así como una mezcla ecléctica de restaurantes y cafés, contribuyen al ambiente de este lugar tan especial. Pero en Qatar también existen este otro tipo de mercados, como el mercado del oro y el mercado de los halcones, con una enorme variedad de halcones e incluso una zona al aire libre donde se pueden ver cómo los halcones son adiestrados por sus entrenadores varias veces al día. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Nos vemos en nuestra próxima aventura alrededor del mundo.